Hola a todos. En esta oportunidad vamos a revisar la morfología y los usos de los verbos ser, estar, tener, hacer y haber. Primeramente vamos a decir que en clases de español como segunda lengua, los estudiantes tanto anglo como germanoparlantes tienen muchas veces dificultades a la hora de enfrentarse a estos verbos que muchas veces son considerados el monstruo de dos cabezas del español como segunda lengua, porque son los verbos con los que muchas veces los programas de estudio arrancan. Y son los verbos ser, estar, tener, hacer y haber. Y esto se presentan estas dificultades debido a que muchos de los contextos en los que nosotros como hispanohablantes utilizamos estos verbos, ellos tienen un solo verbo. En el caso del inglés se usa to be, en el caso del alemán se dice sein, excepto en el caso del verbo haber que es gibt. Por lo tanto, esta primera unidad de estudio versará en la revisión de los distintos usos de estos verbos. A este punto, quiero destacar que, a pesar de que estamos en el nivel A y el nivel A involucra muchos usos de tiempos verbales, estructuras y demás, los usos de los verbos se deberán ir dosificando a lo largo del nivel A. No significa que en una semana o 2 semanas se van a hacer revisión y uso y estudio de estos usos y los vamos a saturar a los estudiantes de todos estos usos. Entonces hay que aprender a dosificar, hay que dosificar estos verbos a la hora de diseñar un programa de estudio de segunda lengua. Entonces, pues aquí tenemos al estudiante, ¿verdad? Tenemos al estudiante de español como segunda lengua y que se está preguntando cuál de estos verbos usar y en qué contextos utilizar estos verbos. Y pues vamos a arrancar con el verbo ser. Está claro que el verbo ser en el presente es un verbo totalmente irregular. No hay una pauta o una norma estándar a la hora de conjugarlo. Lo único que tenemos claro es que la raíz del verbo ser es la S y pues está presente en algunos de los verbos conjugados, mientras que en otros casos pues es totalmente irregular y por lo tanto este verbo se considera totalmente irregular en el español. Ahora bien, para efectos de este curso, pues yo hice una sistematización de los usos. Algunas instituciones, algunos libros de texto, pues trabajan de forma independiente ciertos usos. Yo decidí hacer una agrupación en el uso número 1 y denominarla uso 1, información personal, debido a lo siguiente. Recordemos que les indiqué al principio de este video que la función comunicativa gira en torno al dar y recibir información personal. Y pues el uso número 1 precisamente plantea este tema de la información personal. Vamos a proceder y vamos a ir entendiendo por qué están agrupados. Primeramente se usa el verbo ser para expresar el nombre de una persona. Por ejemplo, mi nombre es Marcelo o soy Marcelo. Obviamente también podríamos decir me llamo Marcelo y listo, pero estamos utilizando el verbo ser y por lo tanto de esa manera es como lo empleamos. Otro uso, otro subuso del uso de información personal es para expresar origen y nacionalidad. Y pues aquí tenemos claro que si es origen vamos a usar la preposición de, mientras que si vamos a decir la nacionalidad pues usamos el gentilicio. En este caso, soy costarricense. Es importante destacar que en este uso específicamente de origen y nacionalidad, pues entonces el vocabulario pertinente que debemos enseñarles a los estudiantes es países y gentilicios o nacionalidades. El uso C de este uso número 1 es profesión u oficio. Por ejemplo, soy profesor, es estudiante y en este caso está muy claro también que les vamos a enseñar a los estudiantes profesiones u oficios, pero las profesiones u oficios inmediatos, es decir, de ellos mismos, para empezar.
Cuando pregunten cómo se dice esto, cómo se dice esto otro, pues ampliamos el vocabulario y les decimos otras profesiones. El uso de información personal es para expresar el estado civil. Por ejemplo, yo soy soltero, ella es casada. Si bien este uso como uso ha sido cuestionado porque algunos dicen que está correcto decir estoy soltero, estoy casada, pues por norma de gramática usamos para el estado civil el verbo ser y algunos lo que han dicho es que el verbo estar, al ser una condición temporal y a los estados civiles ser condiciones temporales, pues se pueden utilizar con el verbo estar. Pues yo diría que es una explicación, digamos, válida de alguna forma, pero normativamente hablando, diríamos soy soltero, es casada, es divorciado, es viudo, es separado. El uso de información personal tiene que ver con la relación interpersonal, en nuestro caso, con nuestra familia o con nuestros amigos. Entonces, el vocabulario pertinente para este uso sería vocabulario de la familia, de amigos, etcétera. Por ejemplo, tú eres mi hermano, ella es mi hermana, ella es mi tía. Incluso podríamos decir mi abuela es Adelia, mi hermana es Carmen, etcétera. Mi amigo es Johan. El uso F de la información personal, decimos que se utiliza el verbo ser para expresar preferencia política o religiosa. Si bien nosotros, cuando damos información personal nuestra y no decimos nuestro partido político o nuestra filiación religiosa, pues es parte de la información personal y deben aprender correctamente cómo se dice. Entonces, pues este uso pertenece a información personal. Entonces diríamos, ella es socialdemócrata, ustedes son católicos. Y aquí podemos aprender vocabulario de partidos políticos y de filiaciones religiosas. Y también tenemos la preferencia deportiva. En este caso podríamos decir soy herediano o soy liguista o incluso en algunas partes se dicen soy del herediano, soy del alajuelense, como del equipo, ¿verdad? Ese del es como del equipo. Soy del Real Madrid, soy del Barça, etc. Nada más es revisar el vocabulario pertinente y enseñarles a ellos cómo utilizarlo. Ahora bien, otro uso del verbo ser es para expresar características o descripciones físicas o de la personalidad. Es importante destacar que al ser características o descripciones físicas y de la personalidad, estas se mueven, por decirlo así, en el plano de lo permanente. Es decir, no hay una tendencia al cambio. La persona es como es, tanto físicamente como por su personalidad. Entonces, en el caso del físico, pues diríamos yo soy alto y grueso, tú eres flaca y rubia. Vean que tenemos una serie de adjetivos: moreno, baja, somos muy atractivos, ustedes son jóvenes. Entonces, usamos adjetivos que caracterizan, describen el físico de una persona. También puede ser un animal, ¿verdad? El animal es pequeño, el animal es grande. Y también los colores nos sirven para describir acá. Objetos. La silla es negra, la mesa es café. Y también tenemos características o descripción de la personalidad. Vean que aquí tenemos adjetivos diferentes como amistoso, divertido, trabajador, responsable, inteligente, amable, tímido. Es importante destacar que hay una concordancia entre el sujeto, el verbo y también si es singular, pues el adjetivo es singular y si es plural, pues el adjetivo es plural. Por ejemplo, en el caso de nosotras, somos, el verbo en plural, porque nosotras es plural, y amables, pues es un adjetivo que está en plural, y es neutro porque termina en E. Entonces, estas características físicas y de la personalidad describen características permanentes en la persona.
en el animal o en la cosa también. Otro uso del verbo ser es para expresar la fecha y la hora. En el caso de la fecha, la pregunta es ¿qué día es hoy? Y pues podemos poner un ejemplo, hoy es sábado 11 de mayo. Y en el caso de la hora, preguntamos ¿qué hora es? Y entonces tenemos es la 1:15 o son las 4:20. Es importante destacar que el número 1 es singular y por lo tanto decimos es la 1:15. Muchas personas tienden a decir son la 1:15, pero eso es una estructura oracional desde un punto de vista gramatical incorrecta. Lo correcto es decir que si el número 1 es singular, pues entonces el verbo va a estar presente en singular. Lo correcto es decir es la 1:15. Otro uso del verbo ser refiere al material de las cosas. En este caso, observen la mesa. ¿De qué material es la mesa? ¿Correcto? La mesa es de madera. Y vean cómo utilizamos la preposición de como un conector entre el sustantivo, que es el sujeto, la mesa, y el predicado, que es de madera. Entonces usamos la preposición de como un conector. Veamos el siguiente ejemplo. Este vaso, ¿de qué material es? Correcto. El vaso es de cartón. Igual tenemos la preposición de presente como un elemento de conexión entre el sujeto vaso y el material cartón. Y finalmente tenemos las bufandas. ¿De qué material son las bufandas? Correcto. Las bufandas son de lana. Igual tenemos presente la preposición de como un elemento de conexión. Básicamente la preposición de es de uso obligatorio en esta estructura oracional. Otro uso del verbo ser que puede causar un poco de confusión, sobre todo en niveles donde ya los estudiantes pues tienen una plataforma de conocimiento, ya entienden bastante lo que están diciendo y cómo lo están diciendo, es cuando tenemos un evento social, musical, artístico, familiar, una fiesta, una celebración, un turno enfrente. Entonces, vean en este caso esta imagen. Esta imagen es de un concierto. Entonces, vamos a enfatizar el concierto y vamos a ver qué decimos. Decimos que el concierto es en el Estadio Nacional. Vean qué interesante cómo el sujeto concierto es un evento. Entonces, por lo tanto, usamos el verbo ser para expresar esta oración. No decimos el concierto está en el Estadio Nacional. Es muy extraño decirlo de esa manera. Sí diríamos correctamente el Estadio Nacional está en San José, pero cuando hablamos del concierto decimos el concierto es en tal parte. Esta otra imagen es una boda, un matrimonio, y vamos a ver el ejemplo. Dice, el matrimonio es en la iglesia de Guadalupe. En este caso, igual, el sujeto, que es matrimonio, es un evento, en este caso es un evento, digamos, familiar, religioso, y pues tiene una ubicación que es la iglesia de Guadalupe, pero la iglesia de Guadalupe no es el énfasis de la oración y por lo tanto queda de segunda opción y usamos el verbo ser con la preposición en. El matrimonio es en la iglesia de Guadalupe. Es importante en este caso hacer mucha práctica con diferentes eventos sociales. A mí me gusta poner matrimonios, conciertos, la graduación, la feria de libros, ¿qué más? Puede ser la feria del agricultor, etcétera. Con muchos eventos les queda muy claro a ellos cuál es el uso. Otro uso del verbo ser es para expresar ideas impersonales y estas ideas impersonales, estas expresiones impersonales son muy comunes para dar reacciones, dar opiniones sobre algo que tenemos enfrente. Normalmente se utilizan con el verbo ser en tercera persona singular, es, más adjetivos, pero que no son adjetivos descriptivos,
son adjetivos distintos, ¿verdad? Por ejemplo, importante, necesario, útil, bueno, malo, mejor, peor, fácil, difícil. Vean que les dije antes que estas expresiones impersonales sirven para reaccionar, para dar un punto de vista, una opinión frente a algo. Y estos adjetivos son adjetivos que nos sirven para precisamente reaccionar, dar puntos de vista, dar opiniones frente a algo. Y además tenemos la estructura oracional, que es un infinitivo con información extra. En este caso tenemos hacer ejercicio, ordenar la sala, tener una mochila, comer chocolate, estudiar en casa, hablar en español. Entonces aquí nos salen varias mezclas posibles. Es importante hacer ejercicio. Es necesario estudiar en casa. Es útil hablar en español. Es malo comer chocolate. Bueno, a mí sí me gusta el chocolate. Es mejor ordenar la sala. Es fácil estudiar en casa. Vean que la idea acá es que ellos capten que este es el verbo ser. Esto en inglés es it, ¿verdad? Con los adjetivos más la estructura del infinitivo. Muchos estudiantes de estos que hablan inglés y alemán, pues en esta parte, es interesante que en esta parte entre el adjetivo y el infinitivo, intenten colocar una preposición, porque en su lengua es requerido utilizar una preposición y la preposición es la a. Entonces, yo lo que les digo es que en español simplemente se olviden que aquí hay una preposición porque nosotros no requerimos de una preposición. Pero tomen en cuenta que ese sería un error recurrente en el caso de los anglo y germanoparlantes. Y finalmente, tenemos el uso de la voz pasiva. Es importante destacar que la voz pasiva corresponde a un estadio superior de aprendizaje que no está al principio del nivel A. Es importante que ya hayan estudiado el pretérito indefinido, el imperfecto, que tengan claridad entre la diferencia de uno con otro, puesto que la voz pasiva se usa muchísimo más en pasado y no en presente. Para efectos de este nivel, pues vamos a presentar la información en presente, pero se utiliza mucho en pasado. Vamos a decir primero que la voz pasiva permite enfatizar una acción o un estado y el sujeto de la acción no tiene relevancia. No se conoce o se asume del todo que el mundo que lo rodea pues lo conoce, ¿verdad? Entonces, estas oraciones son muy comunes y la voz pasiva se deriva de la voz activa de la siguiente manera. La estructura de la voz activa es un sujeto activo más un verbo activo más un objeto directo. Entonces, en la voz pasiva, como dijimos, que se deriva de una voz activa, tenemos que el sujeto de la voz activa se vuelve un agente. Y vean que lo pongo entre paréntesis porque podemos prescindir de él o podemos tenerlo presente y normalmente está introducido por la preposición por. El verbo pasa a ser un verbo activo a ser un verbo pasivo y normalmente con la perífrasis verbal de ser más participio. Ahorita vamos a ver ejemplos concretos para que esto quede más claro. Y finalmente el objeto directo pasa a ser el sujeto pasivo. Es importante indicar que un sujeto pasivo no hace absolutamente nada, mientras que el sujeto activo hace algo a algo, el sujeto pasivo simplemente está mediando un proceso o un estado, pero no hace absolutamente nada. Vamos a ver en esta siguiente plantilla un ejemplo en voz activa. Decimos que el hombre es el sujeto activo, construyó la pared. Entonces, el hombre, sujeto activo, construyó verbo activo, la pared es el objeto directo. Vamos a ver cómo la voz pasiva cambia la posición de la oración. Entonces el objeto directo pasa a ser el sujeto pasivo, acá lo tenemos, la pared. El verbo activo pasa a ser una estructura pasiva, fue construida
y tenemos el verbo y el verbo ser fue en pretérito porque construyó está en pretérito, entonces mantenemos aquí el tiempo verbal y construida está conectado con el sujeto pasivo. Ujú. Y el sujeto activo pasa a ser el agente y lo ponemos entre paréntesis porque podemos prescindir de él. Y si lo colocamos, pues vamos a introducirlo mediante la preposición por. Entonces, la voz activa es: el hombre construyó la pared. La voz pasiva: la pared fue construida por el hombre. En la siguiente plantilla, pues hay toda una explicación. Si ustedes gustan, hacen una pausa en este momento y leen la explicación para que les quede más clara esa explicación. Y vamos a ir a la plantilla siguiente y vamos a hacer un ejercicio bastante metódico y mecánico que es muy interesante. Vean qué interesante. Dice: cambie las siguientes oraciones activas a pasivas. Número 1. Miguel de Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha. Entonces la respuesta correcta sería: Don Quijote de la Mancha fue escrito por Miguel de Cervantes. Muy bien. Número 2. Beethoven compuso la novena sinfonía. Correcto. La novena sinfonía fue compuesta por Beethoven. 3. Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina. Muy bien. La Capilla Sixtina fue pintada por Miguel Ángel. 4. Fidias esculpió la escultura de Júpiter. Muy bien. La escultura de Júpiter fue esculpida por Fidias. 5. Shakespeare escribió Hamlet y Otelo. Excelente. Hamlet y Otelo fueron escritos por Shakespeare. 6. Da Vinci pintó la Mona Lisa. Muy bien. La Mona Lisa fue pintada por Da Vinci. 7. Debussy compuso la obertura Preludio para la siesta del fauno. Excelente. La obertura Preludio para la siesta del fauno fue compuesta por Debussy. Y finalmente, Picasso pintó el Guernica y la mujer en la ventana. Excelente. El Guernica y la mujer en la ventana fueron pintadas por Picasso. Es importante decir que aquí yo dije fueron pintadas porque estoy pensando en las pinturas. Pero si pensamos en los cuadros, diríamos el Guernica y la mujer en la ventana fueron pintados por Picasso. Ahora, el Guernica y la mujer en la ventana serían masculinos los dos, fueron pintados. Hay varias respuestas posibles. Vamos a parar por ahora este video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor tomen sus notas y escriban al foro de dudas y consultas académicas en la plataforma del TEC Digital. Seguimos en contacto.